Bienvenidos a Bien Dateado. Aquí comienza un programa cargado de información de servicio para toda la ciudadanía. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la pantalla de Canal Institucional. Y una vez llega la COVID-19 a todas las naciones del mundo, el índice de desempleo aumenta, condenando a muchas personas a la pérdida de sus vocaciones laborales y, por supuesto, económicas. Pero el tema que vamos a tratar hoy, si bien tiene que ver con los indicadores de empleo, no es propio de la pandemia. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo para personas en condición de discapacidad, pocas oportunidades, pocas plazas de empleo y otros factores que impiden que esta población puedan insertarse en el mercado laboral. Por eso hoy en Bien Dateado queremos ponerle la lupa a este tema, orientarlos en la búsqueda de empleo, brindarles herramientas, recomendaciones, tips para disminuir las cifras que van en aumento. Ya saben, nuestro tema de hoy es el trabajo para personas en condición de discapacidad y nos pueden hacer llegar todas sus preguntas a través de nuestro Facebook Live, Canal Institucional, enviarnos una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 y recuerden que estamos vía streaming en www.canalinstitucional.tv. Y empezamos nuestro programa con la historia de una persona sordociega. En Colombia existen cerca de 470,000 personas en esta condición. Y él es Samuel Valencia, el presidente nacional de Surcoe, y nos comenta que en Colombia existe una deficiente inclusión laboral para esta población. Ese es el reflejo del desempleo para las personas en condición de discapacidad. A la edad de 5 años, Samuel Valencia comenzó a padecer una enfermedad que lo fue dejando sordo y ciego. Entonces su vida y sus sueños empezaron a oscurecerse. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en psicólogo y un gran luchador de los derechos de los cerca de 470,000 personas que sufren esta discapacidad en el país. ¿Cómo comenzó su discapacidad? Yo nací sin discapacidad. A los 5 años quedé sordo por una meningitis más alta de 32 grados de fiebre. Me comunicaba leyendo los labios, así pues seguí creciendo. A los 17 años pierdo la visión, quedo ciego, no tengo un diagnóstico específico por la parte visual. Llegué a hacer la rehabilitación en la Asociación Colombiana de Sordociegos Surcoe, aprendí a usar el bastón, el braille, tecnología y otros apoyos. Y después de este proceso retomé mi vida, estudié, me gradué de bachiller de profesional y hasta ahora. En el caso de la pandemia, por ejemplo, no es fácil porque prácticamente nos ha tocado pues recuperar y de alguna manera reorganizar la forma en que hacemos las cosas. Y en el caso de las personas sordociegas pues es más compleja la situación porque no todas tienen los apoyos que se necesitan. La forma en que me comunico con las otras personas a distancia, usando un dispositivo tecnológico, lo hago por medio de una línea braille. El celular se conecta a la línea braille o también se puede conectar a un computador, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Esta es la línea braille. La línea braille tiene unos punticos que suben y bajan. En la parte de arriba tengo un teclado y los botones también pueden servir de teclado. Al lado está mi celular, se conectan por Bluetooth. Esta es para cuando salgo a la calle para poder usar el celular afuera. Por ejemplo, ahí me está diciendo qué persona es y cuántos mensajes, o sea, el número de mensajes. Entonces dice la coordinadora y dice que tiene un mensaje. Yo, como cualquier otra persona, tenía sueños, me gustaba el fútbol, tenía expectativas, tenía cosas que me parecían muy chéveres de hacer. Y pues cuando llego a la sordoceguera es como pues llegar a pensar que no podía seguir mi vida.
Entonces, estar sordo-ciego se siente muy feo porque es estar todo cerrado y uno no se siente parte de este mundo. Faltan muchas cosas en Colombia. En el caso específico de las personas sordociegas, es uno de los sectores que casi nunca acceden a puestos laborales y en este momento no contamos en el país con cifras. De hecho, las únicas cifras que se reportan de inclusión de personas con discapacidad no incluyen sordoceguera. Pues del apoyo a las familias o a las personas sordociegas ha sido deficiente frente a la inclusión laboral. Entonces, una de las cosas en las que insistimos siempre es que a las entidades responsables que es necesario también dar oportunidad a personas sordociegas con todas las garantías para poder tener un trabajo. Se calcula que aproximadamente 1.500.000 personas en condición de discapacidad no han podido insertarse en el mercado laboral. Hablamos con algunas instituciones y nos relatan las dificultades que afrontan a la hora de buscar empleo. Según la encuesta nacional de calidad de vida del DANE, en Colombia, año 2020, alrededor de 510.000 personas con discapacidad auditiva clasificada como sordera profunda. De este total de personas, más del 60% de la población es mayor de 60 años y el 40% restante es menor de 59 años. Entonces, en términos laborales, esta cifra es importante analizarla en términos etarios. En segundo lugar, y en términos, de distribución de vinculación laboral, la encuesta nacional de calidad de vida nos reporta un 31.6% de personas que se encuentran inhabilitadas permanentemente para desempeñar cualquier trabajo, un 29.2% de personas que se encuentran desempeñando labores del hogar, un 20.9% de personas que se encuentran empleadas dentro de la formalidad y la informalidad y un 1.7% de personas que se encuentran en búsqueda de trabajo. Desafortunadamente, las empresas no están dando la oportunidad para que las personas con discapacidad puedan demostrar su potencial y que son altamente productivos. Se ha demostrado en diferentes estudios que una persona con discapacidad puede producir más alto porcentaje de rendimiento que una persona considerada normal, entre comillas. Las empresas y los empresarios hoy en día, aparte de que tienen unos beneficios tributarios y de exenciones y demás consagrados en la ley 1618, no están contratando personas con discapacidad porque sus espacios, sus infraestructuras no están adecuadas o porque esto les exige una inversión en adaptaciones. Además que se debe sensibilizar y capacitar a los empleados del entorno laboral donde la persona con discapacidad va a laborar. El mayor reto está en superar ese mito que hay que una persona con discapacidad vinculada no puede ser despedida a pesar de que tenga razones justas para ser despedida de su puesto de trabajo. Existe un fuero que es el fuero de indefensión, así como existe el fuero para las mujeres embarazadas, así mismo como existe el fuero sindical. Son fueros de protección que simplemente requieren de un debido proceso para proceder a un despido cuando este despido lo amerite. La sordera o la discapacidad auditiva no es un inhabilitante para desempeñar una labor, como otras enfermedades congénitas que sí resultan inhabilitantes o condiciones específicas, pero la sordera no es una discapacidad que se asocie con la inhabilidad de una persona para desempeñar una labor. Entonces esta cifra nos invita a todos los que estamos, trabajando con la población sorda del país a revisar esta cifra y el por qué se asocia, la discapacidad auditiva con una inhabilidad. Otro problema que vemos es que cuando una persona con discapacidad quiere crear su propia empresa, no tiene los recursos necesarios suficientes, ni el acompañamiento técnico ni tecnológico de empresas o personas que le permitan ser exitosos en sus emprendimientos. Se ve otro tipo de discriminación ahí para solicitar créditos bancarios, porque no se los ofrecen o no se los dan a las personas con discapacidad. De alguna manera
hay una discriminación. Aquí, por supuesto, el porcentaje de mujeres es altísimo, pero aquí también encontramos personas que son profesionales, técnicos y tecnólogos que podrían estar dentro del mercado laboral, que podrían estar económicamente activos, que podrían activar nuestra economía, ser agentes de consumo, aportar salud y pensiones y activar el mercado como cualquier otro ciudadano, aportar impuestos y demás. Por otro lado, debemos considerar el tema de la baja escolaridad que presentan las personas con discapacidad. No están formadas para desempeñar altos cargos, por ejemplo, capacitarlos en técnica, tecnológica y mucho menos profesionalmente son muy escasos, por lo cual se ven obligados a la mendicidad y por eso los vemos mucho en las esquinas de las calles de Bogotá y de Colombia. La experiencia del CRI ha sido una experiencia muy positiva, una experiencia en donde nuestros usuarios han encontrado distintos puestos de trabajo en donde se pueden desempeñar al 100% de sus capacidades. Adicionalmente, hoy contamos con el decreto 2011, un decreto que ha sacado la función pública para llevar cuotas a las empresas públicas de nuestro país en donde sean estas cuotas ocupadas por personas con discapacidad. Pienso que si en algún momento no encontramos la solución en otros, debemos encontrarla en nosotros mismos y crear redes de apoyo para poder hacer ese proyecto que queremos hacer y no depender de ningún empleador. Así que hay que trabajar día a día para garantizarle los derechos laborales a todas las personas con discapacidad. Y no se muevan de la pantalla de Canal Institucional porque después de estos mensajes institucionales tenemos más información aquí en Bien Dateado. Sí. Hola Alejandra, ¿cómo vas? Otra vez. Hola, ¿cómo vas? Te saludo nuevamente, ya casi vamos contigo al aire para responder algunas preguntas que ya nos están llegando a través de redes sociales. Quiero hablar contigo un poquito para que el sonido quede perfecto, para que la conexión esté acorde pues al programa. De acuerdo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Has llegado alguna pregunta en específico? Bueno, hasta ahora ha llegado, ya te comento, dame un segundo. A través de nuestro Instagram ha llegado: soy sordo y quisiera saber qué habilidades debo estudiar para conseguir empleo. Esa es como una de las preguntitas que nos ha llegado. La verdad, hay mucha participación, eso nos gusta muchísimo. Entonces, más o menos son así, de este tipo las preguntas. Dale. Ahí, pues, improvisando, pero con información, yo pienso que la sacamos adelante. No, sí, además es una conversación, no te preocupes. Dale, tranquilo.
Pero ¿por qué todavía se hace más complicado para las personas con discapacidad conseguir empleo? Las empresas están interesadas en incluir en sus nóminas a esta población. Estos son algunos factores que aún persisten a la hora de enfrentarse a la búsqueda de un empleo. Las personas con discapacidad presentan dificultades para la consecución del empleo, ya que aún persisten algunos temores de parte de los empleadores para vincular a las personas con discapacidad. En segundo lugar, también hay algunos mitos que tienen los empleadores para no vincular a las personas con discapacidad y en algunos casos no encuentran los perfiles adecuados en la población con discapacidad. ¿Qué les recomiendo a las personas con discapacidad? Que homologuen sus títulos, que puedan tener una certificación de competencia si tienen alguna profesión empírica, que tengan todos los papeles al día y que se inscriban en las convocatorias públicas de empleo para que estén listos en el momento que lo requieran. En tercer lugar, hay muchas entidades dentro del Estado que están impulsando la empleabilidad de las personas con discapacidad. Encontramos el Servicio Público de Empleo, encontramos el SENA que está propugnando y capacitando a las personas con discapacidad para la consecución de empleo, está la misma Comisión Nacional del Servicio Civil y desde luego el Instituto Nacional para Ciegos que está impulsando el empleo de la población con discapacidad visual. Y en cuarto lugar, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que tengan sus papeles al día, que tengan una excelente presentación en la hoja de vida, que se preparen para una entrevista de trabajo exitosa y sobre todo que estén muy atentos a buscar un empleo que en este momento hay normas que impulsan el empleo de las personas con discapacidad. Así que mucho ánimo para este emprendimiento y esta consecución laboral de su trabajo, que hay plazas, hay posibilidades, así que mucho ánimo en la consecución de su trabajo. Por último, un consejo que le doy a las personas con discapacidad. Uno, no dejen de capacitarse nunca, de estudiar, acceder a cursos que hay muchos en internet, algunos de los cuales son gratuitos, y de prepararse, adquirir herramientas que les permitan enfrentar la vida laboral de una manera muchísimo más eficiente. Creen redes de apoyo, no solamente en las redes sociales, que son muy importantes, sino desde su núcleo familiar, de amigos, de vecinos, de agrupaciones de personas que tengan su misma discapacidad, y movilicen fuerzas para ayudar a generar acciones y que sean favorables para la creación y sostenimiento de sus trabajos, pero también para que ustedes se integren de manera más armónica y más productiva a ese sector laboral que los necesita y los espera, porque créanme una cosa, ustedes son personas muy valiosas que pueden aportarle mucho a la construcción laboral y social de este país. Y para garantizar los derechos y motivar las posibilidades de inclusión, existe una consejería presidencial que promueve el bienestar de las personas en condición de discapacidad, pero también el de sus familias y cuidadores. Para eso hemos invitado al consejero, el doctor Jairo Klopatowski, a quien saludamos a esta hora en Bien Dateado. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Todo un placer, qué rico que estemos aquí conversando, sobre todo por una población de más de 5 millones de colombianos. Claro que sí. El 80% vive en la absoluta pobreza, de verdad, qué rico. Gracias por esta invitación. El gusto es nuestro y doctor Klopatowski, queremos iniciar esta conversación preguntándole cuál es la caracterización que usted nos puede dar de las personas en condición de discapacidad en nuestro país. ¿Cuál es su radiografía? En Colombia estamos cerca de los 5 millones de colombianos, en donde dentro de esta población existe una doble situación. Primero, que tienen discapacidad, y segundo, son madres y padres cuidadores. Entonces, dentro de ese marco, es muy importante poder establecer que en Colombia
El Estado como sistema no les había puesto atención. Es la primera vez que en un Plan Nacional de Desarrollo este gobierno incluye a la población con discapacidad y sus padres y madres cuidadores. Esto para articular esos planes de desarrollo con los planes de desarrollo tanto municipales y departamentales, con los alcaldes y los gobernadores, para que sepan cuáles son los incentivos. Por ejemplo, ustedes estaban hablando de todo el tema laboral, que es muy importante. Nosotros tenemos una línea, primero, de educación, porque eso va íntimamente ligado con empleo. Tenemos 225.000 niños hoy en día estudiando en las escuelas públicas de todo el territorio nacional, con triple subsidio: subsidio del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, con subsidio además sobre la matrícula y un 20% por encima de la matrícula para que hagan sobre el enfoque diferencial se hagan los ajustes razonables. Luego, de esta manera, nosotros estamos pidiendo para que tengamos mejores generaciones educadas de niños y niñas con discapacidad, que es inevitable. En Colombia tenemos más de 700.000 niños y niñas con discapacidad y tenemos que abrirles unos espacios importantes para el día de mañana también, sobre todo cuando el 46% es femenino, el 55% es masculino. Luego, todo eso obedece un plan de empleo para la población con discapacidad, en donde venimos trabajando activamente y directamente con Función Pública, con Fernando Grillo, que ha sido una persona, un aliado excelente, al igual que la ministra de Educación. Luego, hacemos un plan integral. Nosotros como sistema rector, la Consejería Presidencial es un ente articulador de política pública para aterrizar en los territorios a través de del Consejo Nacional para la Discapacidad, que son 32 consejeros, delegados de diferentes ministerios y 7 de la sociedad civil. Entonces, a mí me toca no solamente articular la política pública en el Consejo de Ministros o los ministros, sino aterrizarlos también a lo municipal y departamental, a sus propias bases. Entonces, seguimos trabajando dentro de una articulación muy, pero muy importante. Consejero, hoy estamos analizando precisamente la perspectiva de esta población en materia laboral. ¿Cuáles son esencialmente los impedimentos para que esta población pueda vincularse al sistema laboral de nuestro país? Sí, hemos abierto, tenemos 3 fuentes. Una fuente que es la fuente de emprendimiento a través del SENA, para que presenten proyectos productivos, y esos proyectos productivos lo que incide obviamente en generar su propia fuente de trabajo, sobre todo para las madres y padres cuidadores, que no pueden salir de sus casas porque tienen 1, 2, 3 y hasta 4 niños con discapacidad. Por el otro lado, venimos trabajando con Impulsa a través de los diferentes proyectos de emprendimiento y con el Ministerio de Cultura a través de la economía naranja del viceministro Ultraga, donde ha abierto una línea sobre el 3% del impuesto al consumo de los colombianos para que las personas con discapacidad desarrollen sus propios talentos, potencialidades. Luego venimos trabajando no solamente en los proyectos productivos, sino en el cumplimiento del decreto 2011, en donde se dice que la función pública debe generar entre 0 y 1.000 cargos públicos, debe generar el 2% del empleo total de su nómina, y así sucesivamente para hasta el 0.5 dependiendo de las empresas que sean mayores de 5.000 empleados, como puede ser la Contraloría, la Procuraduría, etcétera. Y hemos generado más de 4.478 nuevas plazas de trabajo, que es muy importante para los colombianos, y a través de la Unidad Nacional de Empleo, que es del Ministerio de Trabajo, pertenece también, hemos generado más de 6.000 nuevas plazas de trabajo en el sector privado. Luego venimos incentivando, no solamente en el área de educación, con todos sus protocolos, para que puedan ingresar y terminar la universidad y ojalá su doctorado, sino que además entren también dentro de una fuerza laboral en donde, si ponemos a funcionar ese aparataje de personas con discapacidad, estaríamos dándole a los colombianos 3 puntos por encima del Producto Interno Bruto en nuestra economía, dándole la oportunidad. La oportunidad es un derecho, ¿no?, entre otras cosas, y eso es lo que venimos generando en todo el país. Doctor Klopetovsky, muchísimas gracias por acompañarnos en Bien Dateado. Esperamos tenerlo también en otra ocasión aquí en su programa Bien Dateado a través de Canal Institucional. Muchísimas gracias a usted por la invitación, gracias por esta oportunidad de explicarle a los colombianos qué es lo que es la Consejería Presidencial para la participación de la población con discapacidad, madres y padres cuidadores. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo por esta oportunidad. Mil y mil. Bueno, y continuamos en Bien Dateado. Vamos a ver la siguiente nota.
Colombia existe una serie de normas que protegen a las personas con discapacidad laboral, tanto en el sector estatal como en el sector privado. En primer lugar, esto es, las personas con discapacidad que prestan sus servicios al Estado, encontramos la Ley Estatutaria 1618 del 2013, en virtud de la cual se generan unas políticas de inclusión laboral y protección de los derechos. En el sector privado encontramos la Ley 361 de 1997, en la cual se dan dos escenarios a saber. El primero es que las empresas que contraten a personas con discapacidad laboral tendrán dos beneficios. Uno en el ámbito tributario con una serie de descuentos. Y segundo, beneficios a la hora de contratar con el Estado. Y la segunda parte que tiene esta norma va referida al famoso fuero de estabilidad por discapacidad laboral, según el cual se requiere de permiso del inspector del trabajo para la terminación del contrato laboral. El decreto 1350 de 2018 estableció que las organizaciones de las personas con discapacidad, además de cumplir con los requisitos básicos de toda ESAL, deben estar conformadas mínimo por el 70% de personas naturales con discapacidad, con excepción de las que se conformen por personas con discapacidad intelectual, sordoceguera y discapacidad múltiple que requerirán que la mitad más uno de sus asociados sean personas con discapacidad intelectual certificada o en ausencia de ellas, ser representadas por organizaciones de familia bajo las condiciones establecidas en el decreto. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que el empleador deberá dotar sus instalaciones para que las personas que se encuentran en esta debilidad manifiesta puedan desarrollar a cabalidad su trabajo. Estamos hablando de rampas, adecuación e instalación en los servicios sanitarios, así como puestos adecuados de trabajo. Toda esta normativa va referida a un principio fundamental: la dignidad de las personas con discapacidad laboral. Las quejas y reclamos por parte de trabajadores con discapacidad se presentan ante prácticas discriminatorias en el acceso al empleo y el desarrollo de su labor, las cuales configuran la modalidad de discriminación laboral según la Ley 1010 de 2006 que sanciona el acoso laboral. Existe en la legislación colombiana una serie de normas y jurisprudencia que establece una serie de sanciones económicas para las empresas que no respeten los derechos laborales y fundamentales de las personas con discapacidad laboral. Unas tienen que ver con sanciones administrativas que puede imponer el Ministerio del Trabajo para aquellas empresas que no tengan unas instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad. Y una segunda parte tiene que ver con la indemnización que puede ordenar un juez laboral por el incumplimiento de estas normas. Así que mucho ojo, porque en Colombia hay una serie de leyes y normas que protegen los derechos laborales de todas las personas en condición de discapacidad, también garantías y capacidades logísticas para que puedan tener un buen desempeño en sus jornadas laborales. Y volvemos en Bien Dateado, en nuestro bloque 3 de preguntas y respuestas, donde ustedes tienen la posibilidad de participar en vivo, enviando sus preguntas a través de nuestro Facebook Live, canal institucional, o a través de una nota de voz al 312-487-0413. Y en este bloque nos acompaña la doctora Alejandra León, quien es la directora de Pacto de Productividad, a quien saludamos a esta hora. Muy buenos días, directora, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarle. Queremos iniciar este bloque preguntándole a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Ya nos llegó la primera pregunta y es la siguiente. Soy sordo y quisiera saber qué habilidades debo estudiar para conseguir empleo. Gracias.
¿okay? Lo más importante que le respondería a esta persona es que debe estudiar algo que lo satisfaga, que lo haga feliz, que corresponda a su proyecto de vida. Lo peor que podemos hacer es estudiar o trabajar en algo que no nos guste. Es muy importante, igualmente, saber en su ciudad cuáles son como las dinámicas del mercado laboral. Y si no tenemos información, hay muchas entidades que nos pueden ayudar, y esas son las agencias de empleo. En esas agencias de empleo, que son gratuitas para todos los colombianos, nos pueden orientar en cuáles son las áreas de mayor demanda del sector empresarial. Entonces la invitación sería a pensar en eso que te gusta hacer y poder ir donde alguien que te oriente de acuerdo a la ciudad en la que vives. Directora, tenemos otra pregunta a través de nuestro Instagram. Es la siguiente. ¿Qué tan obligadas están las empresas para contratar personas con discapacidad? Las empresas del sector público, como lo veíamos en una nota que hicieron hace unos minutos, tienen una cuota de obligación, las entidades del Estado. Las entidades privadas, las empresas privadas, no tienen una obligatoriedad para la contratación. Pienso que es más compromiso de sociedad. Las personas con discapacidad son ciudadanos colombianos con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano, con unas competencias, con unas habilidades, con fuerza productiva para nuestro país. Y, lógicamente, una empresa que vincula a personas con discapacidad o a población diversa se va a enriquecer, se va a ver beneficiada de ese proceso. Directora, usted nos habló ahorita acerca de unas agencias de empleo y surgió esta duda por parte de un televidente. Es la siguiente. ¿Conoce de aplicaciones o páginas web donde haya solo ofertas de empleo exclusivas para nosotros? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla que todos los servicios públicos y privados deben estar disponibles para las personas con discapacidad. Mal haríamos en agencias de empleo especiales para personas con discapacidad o páginas o portales especiales. Sí hay unos cuantos, pero realmente lo que tenemos que buscar es que toda la sociedad en general conozca y se acerque a la realidad de las personas con discapacidad. Son colombianos con todas las competencias y las habilidades para desarrollarse adecuadamente y poder ser productivos en el sector empresarial. La invitación es a que las personas con discapacidad se preparen y trabajen a los portales regulares que las entidades públicas y privadas tienen. Directora, otra pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv, es la siguiente. ¿Qué beneficios laborales tenemos las personas en situación de discapacidad? No hay beneficios específicos para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentarse en los procesos de selección para los cuales tengan las habilidades y las competencias. Y las empresas tienen que garantizar los apoyos razonables, que en ocasiones no son más allá de que el funcionario del talento humano esté preparado para atender adecuadamente a una persona con discapacidad. El beneficio es poder tener un trabajo digno, en condiciones dignas, tener un salario que corresponda a esa vacante a la que la persona se presentó. El empresario debe garantizar todos los recursos que se puedan requerir, que no son nada como a veces lo hacen pensar que son muy especializadas, pero beneficio es tener un trabajo y dignificarse a través del trabajo. Directora, ya volvemos con usted para seguir respondiendo las preguntas de nuestros televidentes después de esta pausa institucional.
No, está horrible ese contexto. Directora, ¿me puede hacer conteo, por favor, del 1 al 10 para probar 1, nuevamente sonido? 2, 3, Mucho 4, mejor. 5, 6, 7, 8. Había un retorno horrible. Perfecto, ahora sí. Muchas gracias. Ya volvemos entonces. Y continuamos en Bien Dateado en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Les voy a recordar nuestros canales digitales. Estamos en Facebook Live como canal institucional. También nos pueden enviar una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Les recuerdo que estamos junto a Alejandra León, quien es la directora de Pacto por la Productividad. Doctora, la saludo nuevamente ya con una nota de voz de un televidente. Vamos a escucharla. Muy buenos días. ¿A qué entidad puedo ir a buscar trabajo ya que no cuento con papeles que certifiquen mi discapacidad? Pues tuve una operación hace 8 años y quedé discapacitado. Muchas gracias. Vamos a recordar a qué entidades puede acercarse nuestra población con discapacidad. Mira, es importante que las personas con discapacidad se acerquen a las agencias de empleo. A las agencias de empleo de las regionales del SENA o a las agencias de empleo que tienen algunas alcaldías y las cajas de compensación familiar. Todos los servicios de atención para todos los ciudadanos, por supuesto para las personas con discapacidad, son gratuitos. Vamos a leer otra pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Esta es la duda a esta hora. ¿Cómo capacitar a mi equipo a la hora de recibir y vincular a una persona con discapacidad? En el país contamos con varias entidades que asesoran a las empresas para que estén preparadas para trabajar con personas con discapacidad. Es importante formar. Igualmente, las agencias de empleo también prestan orientación a las empresas. Hacer inclusión laboral para las personas con discapacidad no es simplemente contratar. Tenemos que conocer sus características, sus potencialidades y esos apoyos básicos que se requieren para trabajar adecuadamente. Directora, otra pregunta a través de nuestro Instagram es la siguiente. Si soy discapacitado a pesar del COVID, ¿me pueden sacar del trabajo? ¿Cómo me amparo? Yo pienso que hay muchos, digamos, por todas las medidas de protección que se han tomado, pues por supuesto hay paradigmas en relación a las personas con discapacidad, porque la sociedad no está acostumbrada a verlos como un ciudadano más, sino en ocasiones asemejan enfermedad con discapacidad. Y eso no tiene nada que ver. Una persona con discapacidad que esté trabajando tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador y por tanto seguirá los mismos protocolos, cuidará el regreso al trabajo. Entonces, pues por supuesto que no debe despedirse a una persona con discapacidad o no tiene mayores riesgos que cualquier otro ciudadano que las tenga. Directora, esta pregunta surge de nuestro televidente a través de nuestras redes sociales. Es la siguiente. Siento miedo a que me rechacen en un trabajo. Padezco de baja estatura. ¿Cómo manejarlo? Las personas con discapacidad
tienen unas habilidades propias que deben valorar, conocer y saber que están al servicio de su comunidad, de su familia. Cuando una persona con discapacidad siente a veces esas sensaciones de ser rechazado, ser discriminado, es importante que reconozca cuáles son sus mayores habilidades, cuáles son sus mayores competencias y que ponga en función su trabajo, sus entrevistas laborales, lo que hace en el día a día en función de esas habilidades que tiene. Por supuesto, si llega a necesitar algún apoyo, puede ser de un profesional en psicología que lo ayude a manejar ese tipo de cosas, es normal. Todas las personas tenemos temores, todas las personas en ocasiones sentimos no satisfacer las expectativas de otros, pero lo más importante es conocerse y saber sus potencialidades. Directora, respondamos la siguiente pregunta. Quiero saber cómo contratar a una persona con discapacidad. ¿Existe un procedimiento? ¿Me explican? La vinculación de personas con discapacidad debe darse en el mismo proceso de gestión humana o talento humano que tengan las empresas. Decíamos hace unos minutos que las empresas sí deben prepararse para trabajar con personas con discapacidad. Y existen varias instituciones privadas que ofrecen ese tipo de asesoría, en donde le enseñan las personas de recursos humanos a cómo implementar ajustes o apoyos en esos subprocesos del talento humano. ¿Qué hacer en los procesos de reclutamiento? ¿Qué hacer en selección? ¿Qué hacer en el subproceso de inducción o de capacitación? Esas, apoyos o ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad responden a las características de la persona. Posiblemente una persona sorda solo necesite un servicio de interpretación. Una persona ciega necesitará acceso a tecnología o apoyo en una lectura, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero lo más importante es que las empresas que quieran tener una política de inclusión y diversidad se preparen adecuadamente con estas entidades que hay en todas las ciudades y que prestan servicios de acompañamiento a las empresas para ser más inclusivas. Relacionado a la respuesta que usted nos acaba de brindar, directora, hay una, y es, ¿en qué sectores buscan a las personas con discapacidad para emplearlos? Yo creo que hay que quitar un poco los mitos que hay personas con discapacidad para puestos específicos. Hay ciudadanos colombianos que tienen unas competencias y unas habilidades que pueden cumplir el perfil de las vacantes. No es cierto que hayan trabajos por tipo de discapacidad. En ocasiones tenemos paradigmas, es que las personas usuarias de silla de ruedas son buenas para eso. Es que las personas sordas son buenas para este trabajo. Y no digo en qué trabajos como para no reafirmar esos paradigmas que tenemos. Porque una persona con discapacidad se desenvolverá adecuadamente en aquella profesión o oficio para el cual se haya preparado, para que tenga sus competencias. Por eso lo más importante, más que contratar a una persona con discapacidad, es acercarse a ese ser humano, saber cuáles son, los procesos de formación para el trabajo que ha tenido, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades. Y bueno, pues como todos los seres humanos, somos buenos para algunas cosas y no somos buenos para otras. Es igual en las personas con discapacidad. Claro que sí. Aquí nos están pidiendo también algunos consejos. ¿Existen algunos consejos para nosotros los discapacitados para conformar una microempresa? Nos preguntan a través de Instagram. Las personas con discapacidad, lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen ese gusanito del emprendimiento. No todos somos como emprendedores, pero lo más importante es saber que en las entidades estatales hay muchas posibilidades de formarse y saber ser emprendedor. El SENA es una muy buena alternativa para que me hagan un proceso de orientación ocupacional y me puedan valorar
si yo tengo más perfil para ser trabajador o para emprender. Y emprender en qué áreas. Saber cuáles son mis intereses y prepararme técnica, administrativa y, digamos, logísticamente para poder montar esos emprendimientos. Nada que se haga al azar va a funcionar. Indudablemente tenemos que informarnos y prepararnos, y para eso está una entidad como el SENA, que nos puede ayudar mucho y que tiene una política institucional de discapacidad. Directora, esta pregunta es bastante importante porque es ¿por qué el acceso a las plataformas para las personas con discapacidad, por ejemplo, como la del SENA, son bastante complicadas y no ofrecen la asesoría adecuada? ¿Qué le podríamos responder a nuestro televidente? Las personas con discapacidad deben conocer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la legislación que tiene nuestro país en materia de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Todas las entidades, y en especial las entidades públicas, deben garantizar accesibilidad en sus plataformas. Cuando estas plataformas aún no permitan el acceso a todos los enlaces, la persona puede desplazarse a la entidad o a través de un correo y de las personas responsables de los programas para personas con discapacidad, deben acercarse a ellos y ser atendidos. El SENA, si volvemos al televidente que nos preguntaba si no tiene accesibilidad en algo que tenga que ver con el SENA, puede perfectamente hacer el requerimiento y debe ser atendido. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en Bien Dateado. Alejandra León, quien es la directora de Pacto por la Productividad, quien nos acompañó a esta hora. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes quédense conectados con Canal Institucional porque acá hay mucha más información. Y las fundaciones Saray y Estrellas del Cielo en la Tierra promueven la inclusión social, no solo de las personas en condición de discapacidad, sino de sus familias y entorno. Conozcamos un poco más. Mi nombre es Yolanda Feo, artista con discapacidad física, usuaria con silla de ruedas, de la localidad de Fontibón, coordinadora de la Fundación Estrellas del Cielo en la Tierra. Esta fundación nace a raíz de las necesidades que tenemos nosotros, la población con discapacidad mayor de 18 años, por falta de espacios que nos incluyan. El objetivo es visibilizar nuestras capacidades ofreciendo talleres en arte, cultura y deporte. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página de Facebook como Fundación Estrellas del Cielo en la Tierra y por la plataforma de YouTube como Fundación eCity. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Saray? El romper las barreras y los imaginarios sociales que hay con la discapacidad. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque realmente nos toca el tema de la discapacidad al interior de nuestro hogar. Mi hija, cuando tenía 8 años de edad, Sarita tiene síndrome de Down, fue discriminada en un parque de diversiones y en ese momento me di cuenta que mi hija no estaba tan protegida en una sociedad que yo creí que estaba protegida. Mi hija es sorpresa de nacimiento cuando nace con síndrome de Down, pero eso no hizo que llegara a una familia súper incluyente, pero la sociedad no lo es. Por eso nosotros nos creamos. Cuando nos pasó el inconveniente con el parque de diversiones, en vez de estirar la mano para señalarlos y decirles que eso estaba mal, lo que hicimos fue estirar la mano para decirles, venga, entre todos trabajemos juntos. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2017 a hoy, romper esas barreras y esos imaginarios. ¿Cómo?
capacitando al público en general frente a la discapacidad. Desde niños, son los defensores humanos pequeños que en un futuro, cuando vayan a ser adultos, son los que realmente van a hacer un cambio en esta sociedad. Y eso es SARAI, por el bienestar, el beneficio y por la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Y nuestros clasificados de hoy, opciones de educación, están focalizadas para personas con discapacidad. Si tiene alguien que le pueda funcionar esta información, busque papel y lápiz y recuerde que en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado siempre encontrarás ofertas de empleo y educación para ti. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá está dirigida a personas en condición de discapacidad. El portal Incluyeme.com se encuentra en la búsqueda de nuevos talentos apasionados por la tecnología que cuenten con un año de experiencia en desarrollo de software, administración de datos y Scrum Master. Para la vacante, los postulados deben cumplir con los siguientes requisitos: estudiante o egresado de carreras de sistemas de nivel técnico, tecnológico o profesional. Aplica ahora en www.incluyeme.com. El SENA, a través de su portal Sofía Plus, ofrece información y atención exclusiva para la población con discapacidad. Si quieres postularte a la formación titulada SENA, debes registrarte ingresando a www.senavirtual.edu.co y entérate de los requisitos. En Medellín, Antioquia, están buscando personas con formación en carreras administrativas. El Servicio de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un asistente administrativo que cuente con 24 meses de experiencia para el cargo. Los interesados deben contar con formación técnica o tecnóloga en temas administrativos y asistenciales. La persona elegida obtendrá un contrato de trabajo a término indefinido y podrá pactar su salario con el empleador. Encuentra más información y aplica en www.serviciodeempleo.gov.co con el código 314056-128554. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Y hemos llegado al final de Bien Dateado, analizando las condiciones laborales de la población con discapacidad. Juntos podemos cambiar el panorama. Esta población requiere incluirse en las entidades y empresas de nuestro país. Y si tienen algún tema que quieren que tratemos aquí en Bien Dateado, nos pueden escribir a través de nuestro Gmail, biendateadotv@gmail.com. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Feliz día.